Buenas noches, bienvenidos a Punto Económico. La noche de hoy vamos a hablar con Víctor Choquehuanca, gerente general de Sisol, sobre el convenio Sisol y eSalud, el convenio entre Sisol y eSalud, y vamos a hablar también sobre el reciente decreto legislativo que está regulando la política integral de compensaciones y entregas económicas del personal de salud al servicio del Estado. Sí, vamos a hablar un poco de los sueldos y el ordenamiento de los sueldos y en general del personal del sector salud, tema tan importante para mucha gente que se atiende en entidades de salud públicas. En la segunda parte del programa vamos a hablar con Josefina Takahashi. Ella es decana de la Facultad de Negocios Agroforestales de la Universidad Científica del Sur. Vamos a hablar con ella sobre la legislación ambiental en el Perú y cuál es el impacto que tiene esta legislación en sectores como, por ejemplo, el sector forestal y las poblaciones, obviamente, que dependen de este tipo de sectores. En la tercera parte del programa vamos a hablar con Gonzalo Aguirre, él es presidente de IPAE Acción Empresarial, y vamos a hablar con él sobre el CADE Ejecutivo que se va a realizar este año entre el 27 y el 29 de septiembre. ¿Qué es lo que busca ahora el CADE Ejecutivos? ¿Cuáles van a ser las novedades? Y si es que efectivamente el CADE Ejecutivo va a tratar de definir una agenda que puedan hacerle seguimiento en los próximos meses, en los próximos años, para que el objetivo, de cierta forma, las cosas que se discutan en el CADE se aterricen en propuestas tangibles en los próximos años y que afecten, obviamente, esperemos, pues, en beneficio de la economía peruana. Antes de empezar las entrevistas, quisiera hacer un par de comentarios. El INEI, el día de ayer, el Instituto Nacional de Estadística, ha sacado ya las cifras del crecimiento del Producto Bruto Interno del Perú, del PBI, de julio. Y en julio hemos crecido 4.51%. menor de lo que el mercado estaba esperando, 4.75% era el esperado, el consenso esperado. Hemos crecido menos, hemos crecido 4.51%, y justamente el presidente del Banco Central de Reserva, el señor Julio Velarde, ha emitido algunos comentarios sobre este tema. Él ha dicho que, por ejemplo, le ha sorprendido, y al parecer también al ministro Castilla, la cifra. Ellos esperaban una cifra un poco mayor, y básicamente esta cifra ha sido menor a la esperada porque el impacto que se esperaba, digamos, el descenso, no se esperaba un descenso en el sector, digamos, un descenso de las cifras de la magnitud que ha habido en el sector servicios y en el sector comercio. El sector servicios es importante porque es bastante, digamos, la economía peruana tiene una gran composición de su Producto Bruto por el lado del sector servicios, y los servicios son, digamos, una serie de lo que las personas, estamos hablando de los médicos, una serie de servicios, el servicio financiero, los servicios de seguros, restaurantes, hoteles, etcétera, una serie de servicios que son importantes y que es parte de lo que mueve la economía peruana. También el presidente del BCR, el señor Julio Velarde, ha dicho que está reduciendo el estimado de crecimiento del PBI peruano de 6.1%, que en teoría íbamos a tener en el año 2013, según la cifra del BCR, a 5.5, 5.6. Este viernes, al parecer, sacan las cifras de la expectativa final de cierre de este año. Estamos hablando de más o menos 0.5, 0.6% menos en la expectativa del crecimiento para el cierre del 2013. También ha mencionado que espera que el segundo semestre del año sea mejor que el primer semestre, estando por alrededor, digamos, el crecimiento en alrededor de un 6%. Eso quiere decir, digamos, que esperaría que en el segundo semestre nos vaya un poco mejor para compensar las bajas cifras que hemos estado viendo en los últimos meses. Esperemos, pues, que efectivamente esto sea así. Han explicado también en Perumin, en esta digamos, en este congreso importante minero que se está llevando a cabo en Arequipa, que la minería es un sector igual también que afecta de una manera importante a la economía. Entre ellos se ha explicado el tema de la recaudación. La recaudación por el sector minero ha caído, eso lo ha explicado la jefe de la SUNAT, pero se estima que en el año 2014, el próximo año, la minería estaría creciendo, estaría, digamos, rebotando. Más que por un tema de precio, por un tema de producción. Hay varios proyectos que se van a venir desarrollando. En todo caso, yo creo que parte de lo que se debería decirle a la población es un poco de calma. Finalmente, obviamente, las cifras están mostrando, pues, una desaceleración en estos meses. Esperemos que esto se revierta en el segundo semestre. Hay una serie de proyectos que en el sector minero, por ejemplo, están saliendo próximamente, pero sobre todo la expectativa del ciudadano a pie, del empresario grande, pequeño, es importante, porque las expectativas
expectativas son las que definen qué es lo que va a suceder con la economía. Si todo el mundo piensa que las cosas van a ir mal, efectivamente va a ser una profecía autocumplida y las cosas van a ir mal. Definitivamente, al parecer no vamos a alcanzar pues cifras del 7% de crecimiento, van a ser cifras un poquito más modestas, pero aún así cifras importantes, interesantes de crecimiento. Igual una cifra de alrededor de entre 5 a 6% es una cifra interesante. Lo importante es que la economía no debe parar. Esperemos que esta ventana de oportunidades digamos, que le ofrece el mundo al Perú hoy se mantenga, pero sobre todo que hoy se hagan las reformas que necesitamos, las reformas estructurales que necesitamos como país para que en los próximos años el crecimiento sea mucho más sostenido. Reformas en salud, reformas en infraestructura, en educación, que es el pilar básico del crecimiento. Así que digamos, que esto nos haga reflexionar y que haga reflexionar tanto al Estado como a los privados de que es importante hacer reformas estructurales hoy, porque en la medida en que más tiempo nos demoremos de hacer estas reformas, peor va a ser. Nos vamos a demorar más tiempo en que nuestros hijos disfruten de un país económicamente mucho más estable y espero desarrollado también. Así empezamos la noche de hoy, Punto Económico, y se encuentra con nosotros el señor Víctor Choquehuanca, él es gerente general del CISOL. Buenas noches, bienvenido a Punto Económico. Buenas noches. Ha habido una serie de, digamos, argumentaciones a favor y en contra del convenio que ustedes hicieron con Esalud. Me gustaría primero ponernos en contexto, debido a que CISOL, digamos, a veces no nos queda claro a muchas personas si es público, si es privado y si es que hubiera eventualmente algún tipo de conflicto de interés. ¿Qué es CISOL y, digamos, de qué ha tratado este convenio que ha hecho con Esalud? Creo que es muy importante, sí, efectivamente, comenzar por ese punto. El CISOL, el Sistema Metropolitano de la Solidaridad, es un organismo público descentralizado de la Municipalidad Metropolitana de Lima, creado por una ordenanza municipal en el 2004. Justamente acabamos de cumplir el 9 de septiembre nuestro 9º año. Entonces, somos una entidad pública, porque dependemos de la municipalidad. Pero paralelamente, para desarrollar nuestro quehacer, que son las prestaciones de salud en los diferentes establecimientos que dirigimos a nivel nacional. A nivel nacional tenemos prácticamente 40 establecimientos. La mayor cantidad están en Lima, 21 en hospitales y tenemos 11 centros médicos y a nivel de provincias estamos en 7 principales ciudades. Entonces, para desarrollar nuestras actividades asistenciales, allí sí desarrollamos una propuesta muy interesante que tiene que ver con lo privado. Nosotros contratamos, digamos, a grupos empresariales de salud. Generalmente son grupos de médicos u otros profesionales que se constituyen en empresas y por lo tanto nosotros los contratamos y ellos desarrollan las actividades asistenciales. De acuerdo, es decir, digamos, la infraestructura y todo digamos, el servicio depende o es responsabilidad de la municipalidad, digamos, pero se subcontrata a los médicos que son finalmente los que prestan los servicios. Claro. ¿Todo, el 100% de médicos? No. Hay digamos, entre el 75 y 80% laboramos con médicos bajo esta modalidad de microempresas, ¿no? Se están creando realmente hace un buen número de años grupos empresariales de profesionales de la salud. De acuerdo. Entonces, ellos tienen sus grupos de trabajadores que son ellos mismos constituidos en empresa y, por ejemplo, la empresa X da el servicio de cardiología. Entonces, nosotros lo que le damos es la infraestructura, ¿y el ambiente. Ponen? Las personas... Ellos ponen el equipamiento médico, que es indispensable, el personal profesional especializado, de repente un equipo técnico, pero todo el resto, lo que significa el mantenimiento, agua, luz, etcétera, etcétera, seguridad, vigilancia, lo da el CISOL. Es como una asociación público-privada. Así es. De acuerdo. Entonces, de esa manera nosotros podemos efectivamente trabajar con estos asociados
de forma tal que ellos son los principales, digamos, protagonistas para poder desarrollar bien su profesión, desarrollarlo con, digamos, con un servicio de calidad. Ahora, porque ellos están para prestar el servicio, ¿no? Una consulta, a ver, vamos a hacer un análisis costo-beneficio bien rápido. La municipalidad, o digamos, o CISOL, podría contratar directamente personal o podría afiliar o asociar, digamos, al grupo de médicos para que brinden el servicio. ¿Qué es lo que le sale más barato al CISOL? ¿Le sale más barato asociar o le sale más barato solamente el CISOL, ojo, no al sistema, solamente el CISOL, o le sale más barato contratar directamente gente en planilla del CISOL? A ver. ¿Y por qué se toma esa decisión? Para comenzar, el CISOL no es una entidad de lucro, ¿no? O sea, somos una entidad del Estado, de la Municipalidad Metropolitana pública, entonces no estamos detrás del lucro. Lo que nos interesa es de que el sistema funcione. No, le digo esto porque lo que quiero entender es, digamos, lo que pasa es que el costo finalmente va a ser trasladado al usuario. Claro. Okay, entonces el usuario es el que va a tener que pagar finalmente el monto del servicio que se le está dando. Entonces hay una diferencia si es que el usuario paga un monto del servicio por una persona que está en planilla contratada y otra por una persona asociada que sí, digamos, va a poner un precio en el mercado para que el CISOL tome ese precio de su prestación de servicios y ese precio debería incluir pues cierto margen de rentabilidad para estas personas. Entonces mi pregunta va por ahí. Y no diciendo si una es mejor o más cara que la otra, eso es lo que quiero entender. Bueno, la verdad es de que ahí está tocando un tema crítico del sector salud. Uno de los problemas críticos del sector salud es la falta de especialistas médicos. Entonces, para nosotros y para los especialistas médicos es mucho más fácil prestar sus servicios constituidos en empresas de este tipo. Entonces, una vez constituidos en empresas, para ellos es más fácil y es más rentable también, digamos, no solamente dar la consulta, porque eso es lo que sucede en la gran mayoría de casos. Lamentablemente también sucede en las entidades públicas, Ministerio o Seguridad Social. Ofrecen la consulta médica especializada, por poner un ejemplo, del gastroenterólogo, pero muchas veces carecen de las otras actividades que desarrolla el especialista. O sea, por ejemplo, tiene que hacer endoscopía, tiene que hacer una serie de procedimientos de su especialidad que habitualmente no lo tienen en sus hospitales. En cambio, ellos hacen su inversión privada, se equipan con equipamiento básico y con ello desarrollan actividades que pueden ser más rentables que la simple consulta. Y eso se da en todas las especialidades. Eso quiere decir, para entender, que digamos, los privados asociados al CISOL, que son el 75%, entiendo, de las personas que atienden, finalmente, prestan el servicio médico, la rentabilidad no viene necesariamente por la consulta. El esquema está hecho de forma tal que la consulta sea relativamente barata, pero que la rentabilidad la puedan obtener por los servicios alrededor de la consulta, que puede ser servicio de diagnóstico, hacer una endoscopía, etcétera. Y digamos, en la medida en que el CISOL les ofrece a ellos volumen que probablemente ellos no podrían tener si es que en su consultorio atienden pues la tercera parte de la gente que podrían atender en el otro lado, el mercado se les amplía. Y a CISOL le conviene probablemente, en lugar de pagar un sueldo de una persona que probablemente pues no necesariamente esté completamente incentivada y alineada, le conviene mejor subcontratar a otra persona que alinea perfectamente los incentivos, porque mire el volumen, pero a la vez le va a interesar hacer un buen servicio para que sea recurrente este paciente a su consulta. Claro. ¿Es más o menos ese el esquema? Es el esquema, pero digamos llevado también con racionalidad, porque las diferentes especialidades que tienen una serie de procedimientos de diagnóstico, igualmente, como ellos han hecho su inversión en el equipamiento para hacer los procedimientos diferentes, por ejemplo, el laboratorio clínico es un típico examen, una típica muestra, ¿no? El laboratorio clínico puede desarrollar pues 150 o 200 procedimientos de análisis de laboratorio. Y por supuesto, para eso necesita equipamiento, necesita personal técnico, necesita tecnólogo médico, necesita técnicos, necesita incluso personal auxiliar que le pueda hacer la limpieza, etcétera. Pero, digamos, al desarrollar una serie de análisis,
recupera su capital y recupera su ganancia. Es decir, lo que están buscando es volumen, que es lo Claro, que permite el CISOL. Pero además de eso, y nosotros lo hemos demostrado, de que los diferentes procedimientos o exámenes de ayuda al diagnóstico que decimos nosotros, ya sea laboratorio clínico o rayos X, tomografía, densitometría, mamografía, etcétera, son siempre más baratos en nuestros hospitales que en el sector privado. De acuerdo. Ahora, ¿ustedes cómo determinan, porque acá hay un incentivo perverso, digamos, de este asociado de tratar de maximizar sus utilidades, haciendo cada vez la máxima cantidad de servicios alrededor de la consulta, de forma tal que puedan, digamos, si viene una persona y no está tan enferma, pero le puedo sacar un diagnóstico, que es por donde yo gano, me interesa obviamente sacar la máxima cantidad de diagnósticos posibles, que es por donde voy a generar mi rentabilidad. ¿Cómo ustedes cuidan eso? Muy buena, me parece muy buena pregunta. Efectivamente, nosotros en esta etapa de la gestión de nuestra alcaldesa y particularmente de nuestro presidente, el doctor Óscar Ugarte, hemos entrado en un proceso efectivamente de formalización y modernización. Y en ese sentido se ha creado dentro de la estructura orgánica del CISOL una gerencia que se llama Gerencia de Gestión de Riesgo. Entonces, esa Gerencia de Gestión de Riesgo vela por eso. O sea, no puede ser de que un médico de cualquier especialidad que sea pueda, digamos, solicitar un X número de procedimientos o exámenes auxiliares que no estén de acuerdo con la presunción diagnóstica que se atribuye al paciente. Entonces, eso se llama auditoría médica. Entonces, eso estamos siendo muy atentos para evitar que se dé eso, de forma tal que efectivamente la consulta sea no solamente efectiva, sino también sea eficiente, ¿no? Sobre todo para el usuario, porque el usuario que acude a nosotros es el usuario particularmente del estrato C, y algunos del D, y algunos del B también, pero fundamentalmente es el estrato C. De forma tal que es un usuario que no tiene muchos recursos, o sea, nos busca porque sus resultados son más baratos, no va a hacer cola, y simultáneamente de repente va a tener posibilidades de acceder a 3 interconsultas, de repente cardiología, gastroenterología, y también tiene problemas en salud oral, también va al odontólogo y lo recibe, ¿no? Dicho esto, vuelvo a mi pregunta inicial, porque la gente que nos está mirando probablemente es usuaria del CISOL y se preocupa un poco luego que ahorita vamos a tratar el tema de este convenio de salud CISOL. Yo lo veo en realidad bastante bien, pero el tema es, si uno si uno tiene que compensar, tiene que hacer un análisis costo-beneficio, y dices, el 75% de los médicos en el CISOL son externos, digamos, o son asociados, ¿de acuerdo? Y por lo tanto ellos están ganando una rentabilidad en la medida en que más gente puedan atender y más servicios conexos puedan hacer. Por el otro lado, el CISOL pudo haber contratado empleados directamente en planilla, ¿no? Y el 100% ser médicos y, digamos, el costo para CISOL hubiera sido tal X y ese costo se iba a trasladar al cliente o al usuario. ¿Qué es, ustedes que han hecho el análisis, qué cosa es más costoso, costo-beneficio? ¿Qué es lo que les ha convenido? Si ustedes han ido por este lado, ¿es por qué? En este no necesariamente caso, porque sea más barato, me imagino. Claro. En este caso yo tendría una respuesta más simple, ¿no? Nosotros ya encontramos el sistema. Lo que estamos haciendo es actualizarlo y modernizarlo. O sea, nos parece que es una buena fórmula. Y por lo tanto lo que queremos simplemente es mejorarlo. Es más fácil hacer este tipo de asociación, en este caso con los asociados especialistas, porque ellos ya nos facilitan, por ejemplo, todo el equipamiento médico. Con lo cual ustedes no tienen que tener No tenemos que estar haciendo licitación, inversión, concursos y estar cambiando, digamos, periódicamente esto.